Vamos a mostrar en este video una forma práctica o formas prácticas, ¿sí?, de cómo calcular porcentajes, ¿sí? Pero antes vamos a hablar un poquito de qué es un porcentaje, ¿sí? Un porcentaje es una cantidad relativa. ¿Qué quiere decir una cantidad relativa? Una cantidad relativa es una cantidad que informa a partir o teniendo en cuenta la cantidad total considerada, ¿sí? O una cantidad de referencia, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo decir por ejemplo, que 100.000 personas mueren por día por determinada enfermedad, que decir el 0,01 de las personas de Argentina mueren por día en determinada enfermedad, ¿sí? Cuando yo hablo del número 100.000 personas, ¿sí?, estoy hablando de una cantidad absoluta, ¿sí?, o de un número totalmente absoluto. En cambio, si yo digo es el 0,01% de la población, estoy hablando de una cantidad relativa, porque está haciendo referencia al 0,01% de una cantidad mucho mayor, ¿no es cierto?, que son todos los habitantes, por ejemplo, de la población. Entonces eso en primer lugar, ¿sí? Teniendo en cuenta justamente que el porcentaje es una cantidad relativa, siempre para poder hablar de un porcentaje y saber de qué estamos hablando, necesitamos saber a qué cantidad total se está haciendo referencia, ¿sí? Entonces, esta discusión, ¿sí?, la vamos a mantener más adelante cuando empecemos a ver qué diferencia hay entre informar algo utilizando un porcentaje y utilizando un número absoluto, ¿sí? Y vamos a ver que eso puede llegar a tener diferentes impactos. Pero por ahora vamos a recordar, una vez que tenemos esto de que el porcentaje es una cantidad relativa, vamos a recordar cómo calcularlo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el 16% de una cierta cantidad, por ejemplo de 8.000, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta qué representa ese 8.000, ¿sí? Yo lo voy a mostrar de dos maneras diferentes, ¿sí? En primer lugar, pensar que 8.000 es el total, y el total siempre está representado por el 100%. Por lo tanto, uno lo que podría hacer es un planteo utilizando una regla de 3, ¿sí? Y decir, bueno, entonces, si 8.000 representa al 100%, ¿sí?, el 16%, ¿sí?, ¿qué representación va a tener? Y hay una regla práctica, ¿sí?, que no la vamos a deducir hoy, pero se las voy a contar cómo se hace, ¿sí?, para poder calcular cuando nosotros tenemos una regla de 3, ¿sí?, y tenemos este tipo de planteos, que es multiplicar 16 por 8.000 dividido 100, ¿sí? 16 por 8.000 dividido 100. Si nosotros hacemos esta cuenta, vamos a obtener rápidamente qué cantidad representa el 16% de 8.000, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos 16 por 8.000 dividido 100, obtenemos 1.280. 1.280, ¿sí? Es decir, que el 16% de 8.000 es 1.280. Bien, ahora, no es la única manera hacer este planteo, ¿sí? Esto vamos a llamarlo, digamos, la primera forma de hacerlo. Bueno, otra manera de hacerlo es pensar qué quiere decir el 16%, porque la palabra por ciento no es al azar, ¿sí? 16% quiere decir 16 de cada 100, ¿sí? La palabra 16%, justamente por ciento quiere decir por cada 100, ¿sí? Entonces, cuando yo digo 16%, estoy diciendo 16 de cada 100, ¿sí? Esto es lo que quiere decir. Pero como yo estoy hablando de un total de 8.000 personas, una manera de poder calcular esa cantidad total, es decir, es expresar esto, ¿sí?, como una fracción. El 16% es 16 sobre 100, ¿sí? 16 de cada 100. Y yo se lo estoy aplicando a un total de 8.000 personas. Entonces yo puedo hacer 16 sobre 100 multiplicado por 8.000, que es el total, ¿sí?, 16 sobre 100, que es una fracción, ¿sí?, multiplicado por 8.000, y me da también 1.280. También, y no me tendría que sorprender, ¿no? Porque si por un método me da una cosa y por el otro me da otra, si alguno está mal, ¿sí? Pero estas son dos maneras, ¿sí?, de poder calcular un tanto por ciento de una cierta cantidad, ¿sí? Entonces, de esta forma, por ejemplo, si nosotros queremos calcular el 25%
de 1400, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es 25%, 25 sobre 100 por 1400, adoptando la segunda manera, que es la que voy a utilizar yo, ¿sí? Por lo menos para estos ejemplos, ¿sí? Luego voy a usar la regla de 3 en algunos casos, ¿sí? Pero entonces el 25% de 1400 corresponde a 350. Si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, cuál es el 78% de 35.000, ¿sí? Tendríamos que hacer 78%, ¿sí? De 35.000, escrito de esta manera, o sea, 78 sobre 100 multiplicado por 35.000. Y obtenemos 27.300. Bien. Como último ejemplo, podemos buscar el 1,3%, ¿sí? De, por ejemplo, 2.500, ¿sí? Y en este caso tendríamos 1,3 de cada 100, ¿sí? Esto no es una fracción, pero sin embargo yo puedo hacer 1,3 dividido 100, ¿sí? Y luego multiplicarlo por el total, que es 2.500, y obtendríamos 32,5, que representa, ¿sí? El 1,3% de 2.500. Y de esta manera es que nosotros podemos calcular qué cantidad es un cierto porcentaje si nosotros conocemos el total. Vamos a ver otro tipo de problemas en el próximo pizarrón relacionados también con porcentaje. Vamos a mirar algunas observaciones que podemos hacer. En primer lugar, ¿sí? Más que nada aclaraciones, ¿sí? Por ejemplo, el porcentaje o el número que se está haciendo el porcentaje no siempre tiene que ser un número entre 0 y 100, ¿sí? El porcentaje puede ser mayor que 100, ¿sí? El porcentaje no necesariamente, ¿sí? Debe estar entre 0 y 100. O sea que yo puedo calcular, por ejemplo, el 250% de una cierta cantidad, por ejemplo, de 1320. El 250% de 1320, para poder calcularlo de acuerdo con cómo veníamos razonando nosotros, tendríamos que escribir 250%, o sea, 250 dividido 100, multiplicado por 1320. ¿Sí? Al hacer la cuenta, 250 dividido 100 por 1320, obtenemos 3300, ¿sí? Y esto es algo natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el porcentaje es mayor que 100, obviamente la cantidad que voy a obtener tiene que ser mayor que la cantidad total. O sea que si yo digo que algo creció un 250%, ¿sí? O sea, más de 100%, ¿sí? Entonces, obviamente mi resultado va a tener que ser mayor que el total que yo tenía considerado acá, ¿sí? Mayor al total inicial, que es este, ¿no es cierto? Al 1320. Entonces esa es una primera aclaración que hay que hacer. Por otro lado, ¿sí? Hay algunos porcentajes que son bastante inmediatos de calcular, ¿sí? ¿Por qué digo que son inmediatos? ¿Sí? O uno los puede tener a mano, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿sí? Si yo quisiera calcular el 10%, ¿qué pasa? El 10% de lo que sea, ¿sí? Va a ser lo mismo que hacer 10 dividido 100, ¿sí? Por la cantidad, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo para fijar ideas. Por ejemplo, el 10% de 50, ¿no es cierto? Pero 10% de 50, si yo hago 10 dividido 100 es lo mismo que hacer 1 dividido 10 por 50, y en definitiva, ¿sí? Es como hacer 50 dividido 10, ¿sí? Ahora, dividir por 10, ¿qué efecto tiene en el número? ¿Sí? Si yo divido por 10, lo que estoy haciendo es sacándole ceros, ¿no? Divido por 10 es lo mismo que sacarle ceros o correrle la coma, ¿no? O sea que esto en este caso me va a terminar dando 5, ¿sí? El 10% de 50 es 5. Y si no hubiera sido 50 y hubiera sido, por ejemplo, 38, ¿cómo calculo el 10% de 38? Bueno, tenemos el mismo problema, ¿no es cierto? Al hacer esta cuenta, ¿sí? Es como dividir a 38 por 10, que esto es lo mismo
que 3,8, ¿sí? Esto es un ejemplo de un porcentaje que uno tiene que tener bien presente, ¿no es cierto? El 10% es como correr un lugar la coma, ¿no es cierto? El 10% de 45, ¿cuál va a ser entonces? 4,5, ¿sí? El 10% de 32,9, ¿sí? Va a ser 3,29 y así, ¿no es cierto? El 10% de 0,3, ¿sí? Va a ser 0,03, ¿sí? En todos, ¿sí? Lo que tengo que hacer es como correr un lugar la coma. Bien, ¿qué otros porcentajes inmediatos hay? Vamos a usar el próximo pizarrón para aclarar algunos. Bueno, así como dedujimos que el 10% era lo mismo que dividir por 10 o correr un lugar la coma, podríamos hablar, por ejemplo, del 50%, ¿sí? Porque el 50%, ¿sí? Es 50 de cada 100. Y 50 de cada 100 está representando la mitad, ¿sí? Porque 50 personas, por ejemplo, de 100 personas es la mitad. Con lo cual, el 50% de algo es lo mismo que la mitad, ¿sí? De esta forma, si nosotros quisiéramos calcular rápidamente el 50% de 2000, por ejemplo, el 50% de 2000 es obviamente 1000, que es la mitad, ¿sí? El 50% de 15 es la mitad de 15, que es 7,5. Y así podemos calcular rápidamente los que corresponden a 50%. De la misma manera uno podría, por ejemplo, pensar el 25%. ¿Por qué? Porque el 25% es 25 de cada 100. ¿Sí? Y 25 de cada 100 es la cuarta parte, o sea, un cuarto. ¿Sí? La cuarta parte, ¿sí? Se logra, obviamente, dividiendo por 4. Entonces, de repente, si nosotros queremos calcular el 25% de 80, lo único que tenemos que hacer es hacer 80 dividido 4, que es 20. ¿Sí? Si nosotros queremos calcular el 25% de 1600, ¿sí? Tenemos que dividir 1600 por 4, ¿sí? Y 1600 dividido 4 es 400, ¿sí? De esta manera es que nosotros podemos calcular ciertos porcentajes rápidos o comunes, ¿sí? Como por ejemplo el 10%, el 50%, el 25% y así. De la misma manera, por ejemplo, cómo calcular el 100% de algo, ¿sí? Es casi inmediato, ¿no? Porque el 100% representa obviamente al total. Entonces, si yo digo, bueno, calcular el 100% de 2853, no hay que hacer prácticamente nada, porque se trata de 2853, ¿sí? Bueno, esta pequeña explicación fue para reforzar un poquitito cómo calcular porcentajes y hablar de algunos porcentajes inmediatos. En la próxima parte de la clase vamos a ver cómo hacer para calcular otro tipo de porcentajes.